Leadership is not tricky. El liderazgo no es complicado ni confuso. It's not mysterious No es misterioso. or erratic. No es errático tampoco. On the contrary, Al contrario, leadership is intentional. el liderazgo es intencional. It is a higher calling, Es un llamado mayor. an empathetic calling toward our neighborhood. Es un llamado más alto que nos llama a tener empatía y cuidar del vecino, de nuestro prójimo. Over all the world Y también sobre el mundo and over our intimate circles. y también preocuparnos y cuidar de nuestros círculos internos. In other words, En otras palabras, the choice that someone, anyone, el hecho de que alguien, cualquier persona, has made ha tomado la decisión a visible and verbal commitment, de hacer un compromiso verbal y visible. a declaration to follow King Jesus, Esa decisión de seguir al Rey Jesús, or in Hebrew, Yeshua, en otras palabras, a Yeshua, by becoming his disciples in baptism, according to Acts 2:38. para ser llamados sus discípulos de él por medio del bautismo, como está escrito en Hechos 2:38. Is someone that has decided Si alguien ha decidido to become a leader for God. serse un discípulo, ha decidido también hacerse un líder para Dios. Give God a hand. Dar un aplauso al Señor. Discipleship is a form of leadership. El discipulado es una forma de liderazgo. Jesus discipled according to the gospel, the good news. Nuestro Señor lideraba por medio del Evangelio, de las buenas nuevas. Rabbi Jesus taught. El rabino Jesús enseñaba, He taught the good news of the gospel. enseñaba las buenas nuevas del Evangelio. He taught the instructions of Moses. En otras palabras, las instrucciones de Moisés. He taught the Hebrew word Torah, or the Pentateuch in Hebrew. Él predicaba, enseñaba la Torá, como se dice en hebreo, la palabra de Dios. He taught what the Hebrew prophets had proclaimed. Él enseñó lo que los profetas habían proclamado. He taught the insights of the prophet king named David. Él predicó y enseñó acerca del conocimiento que tenía el profeta y rey David. That book which we call Psalms. De ese libro, el cual nosotros llamamos Salmos. Jesus taught the good news. Él enseñó las buenas nuevas. To declare what was written by the written prophets and those that were only oral. Para declarar que se había cumplido lo que había escrito los profetas y lo que habían dicho oralmente otros profetas. Jesus taught what Isaiah talked about in his book. Nuestro Mesías enseñó acerca de lo que Isaías enseñó o escribió en su libro. The most quoted book in the New Testament by a prophet, it belongs to Isaiah. El libro de los profetas que es más referenciado en el Nuevo Testamento es el libro de Isaías. He taught what David wrote in his Psalms, that we carry 150 of them in our Protestant Bible. Nuestro Señor también enseñó acerca de lo que está escrito en los 150 salmos de David. In fact, the New Testament quotes the book of Psalms more than any other book in the entire Bible. Es más, el Nuevo Testamento hace referencia al libro de Salmos más que cualquier otro libro. He not only taught to disciple the Word of God, y no tan solo el Señor enseñó a ser discípulos conforme a la palabra de Dios, but he declared pero también declaró to lead people. Que debemos dirigir y llevar a la gente. He led his disciples as a leader. Y él dirigió a sus discípulos como un líder que era. He was different than the Shemite Pharisees. Él era diferente a los demás fariseos que seguían a Shammai. He was different than the Roman Sadducees. Él también era más diferente a la secta de los fariseos. He was different than the extremist Essenes. De los saduceos. Y él era muy diferente al culto extremo de los esenios. Jesus' way to disciple people. Y la manera que nuestro Señor discipulaba a la gente. He discipled them so that they would become leaders all around them all the time. Los discipulaba de tal manera que ellos se convirtieran en líderes ellos mismos a toda hora, en todo lugar. He wasn't just teaching them what the prophets or the Psalms or Moses spoke.
No tan solo les enseñaba lo que los salmos o lo que Moisés o lo que los profetas dijeron, but he led them to do it. pero el Señor también los dirigió a que hicieran lo que escribieron los salmos, Moisés y los He profetas. showed them how to do it. Él les mostró y les dio un ejemplo de cómo hacerlo. And then he told them to tell other people how to do it. Y ya que Él les enseñó, les dijo, vayan ustedes y muéstrenle a otras personas cómo hacerlo. 13 times in the Gospels, Vemos 13 veces en los evangelios Jesus repeats the following phrase. que nuestro Mesías repite la misma frase que sigue. Follow me. Sígueme, 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 Follow me. sígueme. 13 times. 13 veces dice lo mismo. He tells people to follow him. Y le dice a la gente que lo sigan a Él. He tells them to do as he has done. En otras palabras, que lo sigan a Él en hacer lo que Él dijo que se hiciera, como debía de hacerse. You know, I do, we do, you do. Tú sabes, como tú haces, Él hace, yo hago. Or maybe monkey see, monkey do. How you say that in Spanish? ¿Cómo se dice en español eso? Como lo que mira el mono es lo que hace el mono. No es un dicho español, pero haz lo que miras que yo hago, básicamente. That's what Jesus was telling the people around him. Es lo que el Señor le estaba diciendo a la gente alrededor. Haz lo que tú miras que yo hago, dice el Señor. When he said those words, follow me. Lo decía, eso es lo que decía, haz como yo hago, cuando Él decía, sígueme. He was telling his disciples, as I do to you, you ought to do to others. Y les dijo a los discípulos, así como yo les muestro y hago para ustedes, así ustedes hagan a los demás. There were many rabbis in Jesus' time, Había muchos rabinos en el tiempo de nuestro Mesías. but Jesus, his Hebrew name, Yeshua, was very different. Mas Jesús, siendo Yeshua, era muy diferente a los The demás. majority of rabbis would teach people the word of God only. La mayoría de los rabinos solamente le enseñaban la palabra de Dios a la gente. But Jesus was different Pero nuestro Mesías era diferente, because he not only discipled people, porque no tan solo discipulaba a la gente, not only would he show people how to do No the word of God, no tan solo les daba un ejemplo y mostraba cómo se seguía la palabra de Dios, but he would tell them, pero Él les diría también, I will know as your teacher that you have understood me when you go and you teach others to do as I have taught you. Él les dijo, yo voy a entender que ustedes entendieron lo que yo les enseñé cuando ustedes vayan y le enseñen a otras personas lo que yo les enseñé. In other words, Jesus' discipleship was a form of leadership. En otras palabras, el discipulado de nuestro Dios era una forma de liderazgo. All you have to do is open the Bible Lo único que tienes que hacer es abrir las escrituras, to the book of Acts, al libro de to the Hechos, book of Romans, al libro de to the book Romanos, of Colossians, a Colosenses, to the book of Corinth, a to the Corintios, book of Revelation. al libro de And you Revelación. will find disciples of Jesus Y- teaching others how to follow him. Y vas a ver cómo hay discípulos enseñando a otros discípulos cómo seguir a Jesús. They were leaders in Athens. Había líderes en Atenas, They were leaders in Jerusalem. eran líderes en Jerusalén, They were leaders in Asia Minor. líderes en Asia Menor, To the utmost of the world. hasta la esquina más lejana del mundo también. So when I tell you that discipleship is leadership, Así que cuando yo te digo que el discipulado es un liderazgo, you need to understand that this is what Jesus is saying when he says, follow me. debes entender que eso es exactamente lo que nuestro Mesías estaba haciendo y diciendo cuando él dice, sígueme. Discipleship means leading by following. Porque el discipulado es liderar a alguien, Someone that is a disciple of Jesus al seguir a alguien. Y alguien que es un discípulo de nuestro Mesías is someone that has made a choice
to continuously learn the Word of God. Una persona que decide seguir a nuestro Mesías es una persona que ha decidido continuamente estar aprendiendo algo nuevo de la palabra de It's Dios. somebody that has chosen to become a leader. Es alguien que ha decidido convertirse en un líder. It's someone who is decided to follow the teachings of Jesus. Es alguien que ha decidido seguir y practicar las prácticas de nuestro Jesús. Because when you're a disciple, Porque cuando tú eres un discípulo, you have to be learning tienes que estar aprendiendo and you have to be teaching. y tienes que estar enseñándolo You have to también. be receiving, Tienes que estar recibiéndolo, but you have to be giving. pero tienes que estar dándolo You también. have to be close to people that know more than you. Tienes que estar cerca de gente que sabe más que tú. And you got to be close to people that know less than you. Pero también tienes que estar cerca de gente que conoce menos que tú. Discipleship is not a place that you arrive. El discipulado no es un lugar al cual tú ya llegaste. It's not a title that you receive. Tampoco es un título que te recibes. It's a medium where the Word of God can flow. Pero un discípulo es un medio por cual la palabra y la unción de Dios puede fluir. You become a conduit to God. Te conviertes en un conducto que Dios You become usa. a tool to Te God. conviertes en un instrumento que You Dios become usa. something that the Almighty can use for His glory. Tú te conviertes en alguien que el Dios Todopoderoso puede usar para su gloria. No true disciple of Jesus can say that he knows everything. No hay ningún discípulo verdadero de nuestro Dios que puede decir que lo sabe todo. It's a continuous process of learning. Porque es un proceso continuo de aprendizaje. It's a continuous process of correcting yourself. Un proceso continuo de corregir y rectificarte a ti It's mismo. a continuous process of teaching others how to be guided into the Heavenly Father. Es un continuo instrucción de tú mostrarle a otras personas cómo se puede llegar a estar en el reino de Dios. When we look at the ancient Hebrew prophets, Cuando vemos a los profetas antiguos hebreos, we see the prophet Elisha and his teacher Elijah. podemos ver al profeta Eliseo y su maestro, el profeta Elías. Elisha was the disciple of Elijah. Eliseo era el discípulo de Elías. He was a servant. Él era un sirviente. He was a student. Era un estudiante. He was learning how the prophet Elijah would teach the word of God. Y él estaba aprendiendo cómo el profeta Elías enseñaba y predicaba la palabra de He Dios. would be learning how the prophet Elijah prayed and fasted. Eliseo aprendía cómo Elías oraba y ayunaba. He would learn how to speak in front of kings and senators. Él aprendería cómo hablar en frente de líderes y reyes. He was in a process of learning, Eliseo estaba en un proceso de aprendizaje, but he wasn't static, just receiving only. pero no estaba solamente ahí estacionado recibiendo y no moviéndose. Because Elijah had his own disciple named Gehazi. Porque Elías también tenía a su propio discípulo llamado Giesi. In other words, Elijah was learning En otras palabras, Eliseo estaba aprendiendo, and he was teaching his own disciple. pero Eliseo también estaba enseñando a su propio discípulo. It was Elijah, Elisha, and Gehazi. Era Elías enseñando a Eliseo y Eliseo enseñando a Giesi. It was a continuous process. Era un proceso continuo. It was leadership. Era liderazgo. It was active. Era activo. Nobody was expecting him to do it. Nadie estaba esperando que lo hiciera. He did it because that's what discipleship is. Pero él lo hacía porque eso es lo que es el discipulado. That's what the expectation is of discipleship. Esa es la expectativa del discipulado. We do it without knowing. Lo hacemos aún sin saberlo, lo hacemos. If you've had a child, a boy or a girl, Si tienes un niño, una hija, un hijo, you're teaching them how to cook. tú les estás enseñando cómo cocinar, You're teaching them how to comb their hair. les estás enseñando cómo peinarse, You're teaching them how to live in this world. les estás enseñando cómo vivir en You're este teaching them mundo, how to buy a car. les estás enseñando cómo ir a comprar un You're carro, teaching them how to open a bank les account. enseñas cómo abrir una cuenta de banco. When you learn the word of God, Cuando aprendes la palabra de Dios, it should run the same course. debería de ser igualito. You can't just receive. No tan solo puedes venir a oír y recibir. You
have to teach somebody. Porque tienes que ir You have to have your own a disciples. alguien más, tienes que tener tu propio You have to be discípulo. sharing. Tienes que estar compartiendo You lo que have to be recibiste. instructing. Tienes que estar dando esa instrucción a You have to otro. be giving what you're Tienes receiving. que estar dando lo que tú estás recibiendo aquí. Because that is the expectation of Jesus. Porque esa es la expectativa que Dios That is the tiene. definition that he Y has. es la definición que Él tiene. And that's what the disciples of Jesus Christ did. Y eso es lo que los discípulos de nuestro Mesías hicieron. Give God a hand. Dale un aplauso al Señor. You have to follow to lead. Tienes que seguir para liderar. When I was a younger man, Cuando yo era un hombre más joven, I used to follow my pastor everywhere he went. yo seguía a mi pastor donde quiera que él iba. He was busy always. Siempre estaba ocupado él. I didn't care. A mí no me importaba. I would still push myself to follow Como him. quiera me empujaba yo mismo a ir a buscarlo y a When he was changing a tire, I was there at the Cuando él- age of 10, 11, 12. Cuando él estaba cambiando una llanta, yo estaba ahí con él de 10, 11 años ahí. When he was chopping a tree in the church property, I was there. Cuando él estaba cortando un árbol de la propiedad de la iglesia, del santuario, yo estaba ahí con él. When he would go visit somebody, I was there. Cuando él iba a visitar a alguien, como pastor, yo estaba ahí con él. It didn't matter. When he was unclogging the drainage from the bathroom, I was there. Cuando él estaba limpiando el desagüe en el baño, ahí estaba yo con él. I wasn't just learning the word of God. No tan solo estaba aprendiendo la palabra I de was Dios, learning plumbing. estaba aprendiendo plomería, I was learning electricity. estaba aprendiendo de I was electricidad, learning how to cut the grass. aprendiendo cómo cortar el I was learning zacate, how to pray for people. a cómo orar por I was gente, learning how to a fast. cómo I ayunar, was learning how to dress. a cómo I was vestirme, learning how to a live. cómo vivir. I was learning. Estaba aprendiendo. And I was teaching somebody else. Y también estaba enseñándole a alguien más lo que yo estaba aprendiendo. There were other kids, other friends that I was teaching. Había otros amigos, otros niños que yo estaba tratando de enseñar. There were young people that I went to the Lord, that I taught how to pray, how to fast, how to do these things. Eran jóvenes que yo enseñé a cómo orar, a cómo ayunar y los vinieron a buscar al Señor. I don't know if you ever seen a PVC pipe. No sé si tú has visto una pipa de un conducto de PVC. Raise your hand if you've seen a PVC pipe. Levanta tu mano si has visto una pipa de PVC. Have you seen one? ¿Has visto una? What happens if that pipe doesn't flush out? ¿Qué pasa si esa pipa no conduce y está tapada? What happens if you put stuff in it and nothing comes out? ¿Qué pasa cuando metes algo y no pasa, no sale por el otro lado de la pipa? What happens to the pipe? ¿Qué pasa con la pipa? It becomes clogged. Está atorada, It está stops tapada. everything. Nada You pasa. can't add anything to it anymore Ya no puede pasar nada por ahí. because nothing is flowing. Porque nada está fluyendo. That's how discipleship needs to be. Así es como debe de ser el discipulado. We are the pipes. Nosotros somos como una We have pipa. to teach other people. Tenemos que mostrarle a otras We have to gentes. disciple other Tenemos que people enseñar y discipular a so otros. God can give us more. Para que Dios nos pueda So dar there can más. be a greater anointing. Para que pueda haber una So unción there más can be an grande. outpouring of the Holy Para Ghost. que haya más So there can be changes and miracles manifestación and del Espíritu wonders. Santo, que pueda haber If you don't do cambio. it, Y si no hacemos eso, you become stuck. te atoras And nothing can go inside you anymore. y nada puedes recibir ya. Ya You no, can't get more ya no word. puedes recibir más palabra. You can't get more Ya no puedes anointing. recibir más unción. You can't get more Holy Ya no Ghost puedes recibir la obra because del it's Espíritu not Santo, flowing. porque no está fluyendo. It's not coming tapado, out. No está saliendo. Someone isn't receiving. Alguien no está recibiendo. They're not del otro giving. lado, porque no estás dando. Tell your neighbor that's for you and for me. Dile a tu vecino, eso es para ti y eso es para mí. Give God a hand. Dale un aplauso al Señor. Discipleship, Discipulado. leaders serve and minister to others. Líderes y ministros discipulan a otros. When you look at God's instructions in the Bible, Cuando mira las instrucciones de Dios en la palabra de Dios, they fall into two categories. se pueden designar en dos aspectos, Love God and love people. en dos categorías. La categoría de amar a Dios y la categoría de amar al prójimo. Every a los demás. disciple needs to love God and love others. Cada discípulo debe saber amar a Dios y amar a su prójimo. But people don't know what love is. Pero la gente, el pueblo, los discípulos no saben lo que es el amor. Love is not tolerance to sin.
El amor no es tolerancia al pecado. Love is not doing whatever you want. El amor tampoco es hacer lo que tú quieras hacer cuando quieras. That is not what the scriptures teach. Love is. Eso no es lo que las escrituras nos muestran que But sea the el book of amor. Deuteronomy defines love for El us. libro de Deuteronomio nos define lo que es el amor para nosotros. And you will love the Lord your God Y amarás al Señor tu Dios with all of your strength, con toda tu with all fuerza, of your might, con todo tu with all corazón, of your mind. con toda tu And you mente. will teach this to your children. Y esto se lo enseñarás a tus And you will hijos. repeat it to them in the Y morning. se lo repetirás a tus hijos And you en la will repeat mañana. to it in the noon. Y se lo repetirás a And you will mediodía. repeat to them in the Y se lo evening. repetirás en la And you tarde. will write it down on the walls. Inclusive lo escribirás en And las you will write it paredes. before your foreheads. Y te los pondrás en la mente, en la frente te los pondrás. Because teaching the word of God to others is love. Porque enseñar la palabra de Dios a otros, eso es verdadero amor. Do you love God? ¿Amas tú a Dios? According to the scriptures, if you and I love God, we're going to teach other people to De love acuerdo a la God too. palabra de Dios, si tú y yo amamos a Dios, nosotros vamos a tratar de enseñar a otras Do you personas. love people? ¿Amas tú a las personas? If you and I love people, Si tú y yo amamos a las personas, according to the word of God, la palabra de Dios dice we're going to teach people how to live like Jesus. que vamos a enseñarle y a mostrarle a la gente cómo vivir para Jesús. We're going to teach them how to eat like Jesus. Le vamos a mostrar cómo comer We're para going to teach Jesús, them how to dress like cómo Jesus. vestirse para Él, We're going to teach them how to pray like Jesus. cómo orar como Él, We're going to teach them how to be like Jesus. hacer como Él, So that when Jesus comes, para cuando Él venga, He finds us doing His work. nos haya a nosotros haciendo el trabajo que nos pidió hacer. That is love. Eso es amor. Can you give God a hand? ¿Le puedes dar un aplauso al Señor? The book of Acts is such a great book. El libro de Hechos es tan gran libro. It says that the leadership in the church and the ecclesia Nos dice que el liderazgo en la iglesia, en la eclesía, was praying and they were studying the word of God. que el liderazgo estaba orando y estaba estudiando la palabra de Dios. But there were a group of widows that needed to be served, literally, Pero in the tables. había un grupo de viudas que necesitaban ser ministradas y servidas literalmente So the, en las lead, mesas. so the leadership chose men and women that were filled with the Holy Ghost. Así que la iglesia escogió a hombres y mujeres que estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Which the Greek word is deacons. That's where we get the word deacons from. En el griego Diáconos. la palabra original es diáconos, que es donde recibimos la palabra diáconos. It means to serve. Y diáconos simplemente significa servir, And these men servidor. and these diaconos Y estos diáconos, would serve the widows and the orphans in that local assembly. estos diáconos servían y ministraban a las viudas y a los huérfanos en la congregación. So you see leadership, discipleship Así que miras que el liderazgo, el discipulado is serving those next to you. es servir a los demás alrededor de ti. It doesn't mean that you're going to pay their bills. That's not what it's saying. No significa que vas a pagar sus It doesn't mean facturas. that you're going to give them everything you have. No significa que les vas a dar exactamente todo lo que tú tienes. It means that you're going to help them obey the word of God Pero with you. significa que tú les vas a ayudar a ellos cómo obedecer la palabra de Dios contigo. That's what serving is. Eso es lo que es servir. Helping those serve God with you. Ayudar a otros a servir a Dios contigo. Disciples, leaders, Discípulos y líderes invite others to Christ. invitan a otros a venir al Señor. Jesus sent out 70 El disciples Señor mandó a 70 discípulos and he told them, listen, y les dijo a los 70, oigan, he told them, preach the good news. les dijo, prediquen las buenas nuevas. Teach the kingdom of God in Prediquen every corner. el reino de Dios en cada esquina. Cure the sick. Sanen a los enfermos. Visit the people's homes. Visiten las casas de las Eat gentes. and drink whatever they offer. Coman y beban lo que les ofrezcan. Move around. Muévanse de lugar a lugar. If they don't receive you, wipe the dust off your feet. En el lugar que no lo reciban, sacúdense las sandalias, el polvo de sus pies. Go out in pairs. Vayan en pares de dos en dos. Don't take a purse or a bag or a sandal. No lleven bolsa ni sandalias, no lleven ni túnica. Do not greet anyone on the road. No saluden a nadie ni se detengan por nadie en el camino. Jesus instructed his disciples El Señor instruyó a sus discípulos to go and share what they had heard. a ir y a
a ir y a mostrar y a dar lo que ellos recibieron, to share what they had seen, a compartir lo que ellos han visto, to share what they had a learned. compartir lo que ellos han aprendido. Just like that PVC pipe, Así como esa pipa de it has to PVC flow out tiene que fluir lo in que order to recibieron. receive more from God. Para que puedas recibir más de Dios, You got to teach others. tienes que You got to give. enseñar a otros, tienes que dar, You got to disciple your tienes que own. disciplinar, You have to teach the word of God. tienes que mostrar la palabra de Dios. Jesus told his disciples to do it. El Dios Todopoderoso, Jesucristo, les dijo a otros que hicieran eso. It is not until they did this Y no fue hasta que hicieron eso, that they came back happy with joy. entonces regresaron felices y gozosos. cuando They lo saw hicieron. that God was using them. Porque vieron que Dios los estaba usando They had a greater anointing. y tuvieron una unción más Demons grande. were cast out. Los demonios eran salían, Miracles were performed. milagros sucedían, People came into baptism. la gente venía a People bautismo, received Rabbi Jesus. la gente recibió al Rabí Jesús, And the Heavenly Father was y glorified. el Padre Eterno era glorificado en el Because cielo. these 70 disciples Porque estos 70 discípulos, shared what Jesus had taught them. ellos enseñaron lo que nuestro Mesías les había enseñado a ellos. Sometimes when we don't receive from God, A veces cuando no recibimos de Dios, we like to blame others. nos gusta echarle la culpa a otros. Psychology writes this down. La psicología nos lo dice, It tells us that people nos indica que la gente like to tell other people how to live, le gusta decirle a otros cómo vivir, but they don't like to look at their own lives. pero no les gusta ver a sus propias vidas. That's what psychology says. Es lo que la psicología dice, We're more interested in others, que estamos más interesados en hablar de otros, what they're doing or what they're not en doing, lo que están haciendo o lo que no están haciendo, instead of looking at our own, what we're doing. en vez de ver lo que nosotros estamos haciendo o no. Discipleship is not something that pertains to my brother or my sister El discipulado no es algo que pertenece a mi hermano o a mi hermana exclusively. exclusivamente. It's something that pertains to me. El discipulado también me pertenece a mí. I have to make disciples. Yo tengo que hacer I discípulos. have to teach others. Yo también tengo que I have to enseñar. speak what I Yo have también. heard. I have to speak what I have seen. I have to speak what I have experienced. I have to speak what I have received. Yo tengo que explicarle a otros lo que yo he oído. Yo tengo que explicarle a otros lo que yo he visto. Yo tengo que explicarle a otros lo que se me ha enseñado a mí. Yo tengo que explicarle a otros lo que yo he recibido. Because when you do this, Porque cuando haces eso, God will give you more. entonces Dios te va a dar. God will use you. Entonces Dios te va a Your usar. petition will be answered. Tus peticiones se Your purpose contestarán. will be revealed. Your purpose will be Y tu revealed. propósito de vida será revelado. You'll feel differently Te vas a sentir diferente. because you are different. Porque verdaderamente vas a ser diferente. Give God a hand. Dale un aplauso al Señor. We sometimes confuse in this time A veces hoy en día en estos tiempos confundimos membership with discipleship. membresía de una iglesia con el discipulado. Membership is a business term. La membresía es netamente un término de negocios. To my knowledge, De acuerdo hasta a lo que a mí me concierne. and I've studied the Bible for 33 years Y he now, estudiado la palabra de Dios ya por 33 años. I don't see anywhere where God calls us to be members. No veo ningún lugar en las escrituras donde el Señor nos llama a ser simplemente miembros. Sam's Club offers membership. Sam's Club te ofrece una membresía. Costco offers membership. Costco te ofrece una membresía. SeaWorld offers a season pass Aún to become a member. aún los parques de diversión, SeaWorld te ofrece una membresía anual. But the Bible teaches us Pero la palabra de Dios nos indica to be and make disciples, que debemos ser y debemos hacer discípulos. which is not membership. Y eso no significa membresía. There is a difference. Hay una gran diferencia. A member is someone who just sits there and receives. Un miembro es solamente alguien que se sienta ahí y recibe un servicio. You know, it's that pipe that's just Bien. receiving and gets clogged up. Es esa pipa que recibe, pero nada pasa porque está tapada esa pipa. And you wonder what's going on. Y te preguntas qué está pasando aquí. And the easiest thing to do is to blame somebody else. Y la cosa más fácil de hacer es echarle la culpa a alguien más. I've been there. Yo he estado ahí. I understand that logic.
logic. Yo entiendo esa lógica y esa forma de But pensar. Jesus says something different. Pero nuestro Mesías dice algo diferente. He says to do. Él dice que hagas, He says to teach. que enseñemos, He says to share. que compartamos. He says to follow what he has done. Dice que sigamos el ejemplo de lo que Él ha hecho. It's very different. Es muy diferente. How many of you can agree? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo? Have you ever been to a gym? ¿Alguna vez has ido a un gimnasio? You pay for membership. ¿Pagas por tu membresía? Do you lose weight ¿Pierdes peso by being a member? al ser un miembro? No. No. Do you get ripped with a six-pack if you're a man? ¿Se te hace el cuerpo de six-pack? Do you get healthier by being a member? ¿Te haces más saludable por ser tan solo ser miembro del gimnasio? You don't. No. You have to go and do what the gymnast is telling you. Porque tú tienes que ir y hacer el ejercicio. You have to do what the coach is telling Y you. tienes que hacer lo que el coach o el consejero te está diciendo. You have to eat according to what the coach is telling you. Tienes que comer la You dieta have que to do according to what the coach is el telling you. consejero te está dando y tienes que hacer You have to have a schedule according to what the coach is telling lo que el you. consejero te está diciendo. You have to have repetition according to what the coach is telling you. Y tienes que tener el horario del consejero So that you can see a difference. para que y tienes que seguirlo al So that you can be consejero, healthier. para que puedas ver So una that you can be diferencia, transformed. para que puedas ser So that you can diferente, reap the benefits Para que of sea- that membership. para que seas transformado y puedas recibir los beneficios de esa membresía. It's exactly the same thing with Es lo discipleship. mismo con el discipulado de Dios. Many people want to be disciples, Mucha gente quiere ser discípulo, but they've never studied the Bible. pero nunca estudian la Biblia, They've never changed how they eat. nunca cambian como lo que comen, They never change what they celebrate. nunca cambian lo que They celebran, never change how they date. nunca cambian cómo ellos están buscando They pareja, never change how they dress. nunca cambian cómo se visten, They don't want se to change their presentan, lifestyle. no quieren cambiar su estilo de They vida, don't want to be baptized in Jesus' no name. quieren ser bautizados en el nombre They de don't want to del receive Señor, the Holy Ghost with the utterance of speaking in other tongues. no quieren recibir el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. And you have to ask yourself, Y tienes que preguntarte a ti mismo, are you really a disciple? ¿verdaderamente seremos discípulos? Because Jesus said to go and make disciples. Porque el Señor dijo, ve, id y hacer discípulos. He could have said lots of words. Él pudo haber dicho muchas palabras. Go make members. Ve y hagan miembros. He never said that. ¿Id y hacer miembros? No, nunca dijo eso. Go make believers. ¿Id y hacer creyentes? No, The tampoco book dijo of eso. James says El libro de Santiago nos dice that the devil believes and it serves him no good. que aún el diablo y los demonios creen y tiemblan. No les sirve de nada. It doesn't serve him to believe. No le sirve al diablo It que doesn't crea. help him to believe. No le ayuda el que It él doesn't crea. get him out of the place that he's in. No lo saca del lugar en el que está y al que va tampoco. Because being a member is not enough. Porque siendo un miembro no es Because believing is not suficiente. enough. Porque el creer con tu mente no es suficiente. It's when you start doing that things change. Es cuando tú haces y practicas las cosas que te enseñan. Cuando That's when you cambias. become like Jesus. Ahí es cuando te haces como That's Jesús. how when you become like Ahí Paul. es como nos hacemos como That's when you Pablo. become like Peter. Ahí es como te haces como That's Pedro. when you become like James. Ahí es como te haces That's como when you Santiago. become like John. Ahí es como te haces como When Juan. the Lord comes, Cuando el Señor viene, He's coming for those that are doing. Él vendrá por los que están haciendo. Can you grasp that? Puedes entender y percibir esto. I know you're very busy. Yo sé que tú eres muy ocupado. I know that you have many things Yo sé in que your tú tienes life. muchas cosas que tienes que preocuparte en esta vida. You got to buy the groceries. You got to cut the grass. You got to lose weight. You got to do so many things. Comprar el mandado, cortar el césped, arreglar el carro, etcétera, etcétera, etcétera. I know you etcétera, got etcétera. to. I know you have tons of things to Yo sé que do. tú tienes muchas cosas que hacer, But I'm telling you what this book says. pero yo solamente te estoy diciendo lo que dice este libro. This book is for disciples. Este libro es para discípulos, It's not for members. no es para miembros, It's not just for believers. no es tan solo para creyentes, It's for people that want to do His word. es para la gente que quiere hacer su It's by palabra, people that want to be like Jesus. gente que quiere ser como It's Jesús, people that want to live like Jesus. gente que quiere vivir como And you Jesús. can't live for Jesus here. Si no puedes vivir para Jesús aquí en este mundo, You can't live for Jesus there. no vas a poder vivir para Jesús en su reino.
If you can't put him in front of your children, Si no puedes enseñárselo y ponerlo frente a tus hijos para que lo aprendan, then he will never be first in your life. entonces él nunca será primero en tu vida. If you can't put him above your husband or your Si wife, al Señor no lo puedes poner por encima de tu esposo o tu esposa, then he will never be first in your life. entonces él nunca será primero en tu vida. It's first God. Primero es It's Dios. first God. Primero su It's palabra. first Primero God. es Él. And then the other things. Y luego lo demás viene. Why don't you stand? ¿Por qué no te pones de pie? A disciple Un discípulo is a leader. es un líder. You know, we came to church ¿Sabes? Vinimos a la iglesia expecting others to lead us. esperando a que otros nos lideraran y nos dirigieran a nosotros. And for the most part, we have done that. Y por en la mayoría de ocasión hemos hecho eso. Now it's your turn. Pero ahora es tu turno. You are the leader. Ahora tú eres el líder. You are the one that's called to lead others. Tú eres el que es llamado o llamada para liderar a otros. Whether other people do it or don't, you're still the leader. Si otras gentes, otras personas lo hacen o no, eso no importa. Tú eres un líder. You are the one that wants to enter the kingdom of God. Porque tú eres el que quiere entrar en el reino You're de the los one that cielos. wants to hear the trumpet when it sounds. Tú eres el que quieres oír la trompeta que te llama a subir con él. You are the one that wants to hear your name called out when the book of life is opened. Tú eres el que quieres oír tu nombre ser llamado cuando el Señor abre los libros de la vida. Then you have to lead. Entonces, si eso es cierto, tú eres el que tienes You que have to liderar. lead. Tú tienes que dirigir. You have to Tú lead. tienes que tomar You iniciativa. have to lead. Tú tienes que liderar. My husband doesn't want to. Mi esposo no quiere. It doesn't matter. No importa. My wife doesn't want Mi to. esposa no quiere. It doesn't matter. Tampoco importa. My son doesn't want Mis to. hijos no quieren. My daughter doesn't want Mi hija no to. quiere. My boss doesn't want Mi to. jefe no quiere. My family doesn't want Mi to. familia no It quiere. doesn't matter. No You importa. weren't born with them. No naciste con ellos. You are going to give an account for your life. Tú eres el que va a dar una You are cuenta. the disciple. Tú eres el You discípulo. are the leader. Tú eres el líder. They will only follow if you lead. Y ellos solo seguirán si tú diriges y tomas iniciativa. You know, at the beginning of this service, Al principio de este servicio, I was looking at all the people that are up here in the platform. estaba viendo a toda la gente que está aquí arriba en la plataforma. Todos los jóvenes que estaban aquí. Todos. All of them that were up here Los que estaban aquí have a mom or a dad tienen una madre o un padre that is leading. que está dirigiéndolos. And they haven't done it just for one service. Y no tan solo lo han hecho por un solo servicio. It's been years Ha sido por años y años and years. y años. I was looking at Sister Sammy. Estaba viendo a nuestra hermana Samantha. Her mother has been here leading her for years. Su madre ha estado aquí dirigiéndola a ella por años. I was looking at Sister Jackie. Sister Jackie. Nuestra hermana Jackie. Sister Rafaela has been leading her for years. La hermana Rafaela la ha estado dirigiendo por años. I was looking at Sister Jade. Estaba viendo a la hermanita Jade. Her mom and her dad have been leading her for years. Su padre y su madre la estaban dirigiendo a ella por años. I was looking at this young man, my son. Estaba viendo a este joven. I've been on him for 15 years. He estado detrás de él por 15 años. Now I ask you, Ahora les pido a ustedes. do you want that for your children? Ustedes quieren eso para sus hijos. Every visitor that comes to this place wants to see their children doing something for God. Cada visitante que entra por esas puertas quiere ver a sus hijos hacer algo para I've Dios. been out for over 18 years. Yo he estado pastorando por 18 años ya. Tell me, Eh. I want my kids to become that. Los visitantes me dicen, yo quiero que mis hijos se conviertan en eso. What I tell them as a pastor, ¿Y sabes qué es lo que yo les digo como pastor? Les digo, es muy fácil. you just have to lead. Tú solamente tienes que dirigirlos. If you do it, they will do it. Porque si tú lo haces, ellos lo van a hacer también. If you pray, they will pray. Si tú oras, ellos van a orar. If you come, they will come. Si tú vienes, ellos vendrán. If you study the word, they will study Si the tú word. estudias la palabra, ellos los van a estudiar también. Sadly, many of them tell you Tristemente muchos de ellos me dicen, too high of a price.
A ese es un precio muy alto. No, no puedo venir cada servicio. I'm too busy. Estoy demasiado ocupado. And so I tell them the truth. Y yo les digo la verdad. And your children are going to leave you one day. Entonces les digo, tus hijos te van a dejar un día They're going to go to the world. y se van a ir allá en el mundo They're going to get involved with drugs and sex. involucrados con todas las cosas, drogas y relaciones sexuales. Van a tener sus pachangas de noche They're going to destroy their lives. y van a destruir sus vidas. And you're going to be at home crying. Y tú vas a estar en tu casita llorando. You're going to cry Y vas a llorar when you see your children cuando veas a tus hijos throw their life away. tirar su vida en vano. Some of them will commit suicide. Muchos se van a suicidar. Some of them will never come back and ask you for help. Otros no regresarán a pedirte por ayuda. I'm not speaking of things that I don't know. Yo no estoy hablando acerca de cosas que no conozco o no he visto. Yo te estoy diciendo la verdad que yo he visto. I'm telling you the truth. Te estoy diciendo la verdad. I'm telling you the truth. Te estoy diciendo la verdad. You don't need your family here. Si tú no necesitas a tu familia aquí Then the world will need them there. y no la diriges aquí, entonces el mundo los va a dirigir allá. Y vas a doler When you see your son cuando veas a tu hijo with a worldly woman, con una mujer del mundo. can I say it? ¿Puedo decirlo? It's not a very easy word, but I need to say it. No es una palabra muy aceptable, pero tengo que decirlo. I have to tell you because I'm your pastor. Tengo que decirte porque yo soy tu pastor. You know who's going to want to steal your son? ¿Sabes quién es la persona que va a querer robarse a tu hijo? The world calls them hoes. El mundo les llama prostitutas. You know who's going to want to steal your daughter? ¿Saben quiénes van a querer robarte a tu hija? The world calls them hoes. El mundo les llama perversos. I have to tell you this Tengo que decirte esto, because you have to meet your family here. porque tú tienes que dirigir a tu familia aquí, a tus hijos aquí, You have to meet your wife here. a tu esposa aquí, Meet your husband a tu here. esposo aquí. You need to meet yourself here. Tienes que dirigirte a ti mismo, a ti misma aquí. El altar está abierto. ¿Por qué no vienes al altar? Ven y busca y pregunta al Señor.